Chicos, chicas, chiques. Mi nombre es Andrea Morales. Junto a Julián soy practicante. Bueno, ella se ha presentado en esta clase que vamos a dar, que es nuestra primera clase, y tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y el impacto que esta contienda tuvo en la vida de las mujeres. Eh, bueno, a lo largo de lo que resta del año vamos a hacer nuestras prácticas junto a ustedes y junto a su profesor Esteban. Lamentablemente, bueno, por las circunstancias no tenemos la posibilidad de que estos encuentros sean presenciales, pero tenemos esta modalidad virtual que, bueno, no por eso esperamos que sea menos rico y menos fructífero el espacio. Pueden hacernos consultas, esperamos poder interactuar con ustedes, y bueno, siempre está obviamente abierta a esa posibilidad de que en algún momento podamos vernos y conocernos. En este video que hemos grabado con Julián, que bueno, ya se habrán dado cuenta que está dividido en dos partes, yo voy a continuar con el contenido que él ya ha empezado. Hemos hablado un poco de eh, las consecuencias que tiene la Primera Guerra Mundial a nivel social, a nivel político, a nivel económico, y cómo esta influye sobre todo en la vida de las mujeres en particular, y que tiene que ver, como un poco ya les ha ido contando mi compañero, con el estado de la cuestión antes de la Primera Guerra, el movimiento sufragista, la conquista de espacios, la conquista de derechos, y cómo la guerra supone también una pausa en este movimiento. Pero la guerra también supone la oportunidad o la posibilidad de alguna manera de que las mujeres conquisten espacios que tienen que ver con la inclusión en el mercado laboral. En un contexto bélico, hacer funcionar la maquinaria de guerra, digamos, en el aspecto económico, supone movilizar gran cantidad de mano de obra. En este contexto en particular, obviamente, la mayoría de hombres pelean en el frente de batalla, en tanto las economías a nivel nacional se organizan en torno a la guerra, y esto lleva a que la reserva de mano de obra pase a estar orientada principalmente a las mujeres. En este sentido, bueno, hay países como Alemania y Francia que te representan la vanguardia de alguna manera. Comienzan a circular llamados estatales o gubernamentales para que las industrias empleen a las mujeres, y esto se da en un contexto en donde las condiciones materiales de las economías nacionales se empiezan a empeorar cada vez más, y obviamente se hace evidente que esto se debe a que las industrias están teniendo poca cantidad de mano de obra. Esto lleva a que de todos los puntos cardinales las mujeres se presenten para esos puestos, efectivamente los consiguen, y se experimenta así un pequeño en algunos países, mucho más grande en otros, un crecimiento económico que tiene que ver con cómo crece el porcentaje de productividad en las empresas químicas, en las empresas metalúrgicas, en las empresas eléctricas, toda la industria y la maquinaria bélica que va a emplear ahora a una gran cantidad de mujeres. Aquí tenemos, bueno, obviamente, siempre ilustrando con imágenes para que ustedes puedan ver un poco de manera más bien gráfica cómo se dan estos fenómenos históricos. Bueno, acá tenemos una mujer que está trabajando en un torno, está siendo capacitada por un empleado de la fábrica, y bueno, esta imagen se repite en casi todas las experiencias europeas y en las industrias nacionales. Decimos un poco, bueno, hemos hablado mucho del fervor patriótico, del fervor nacionalista, de cómo los gobiernos y las economías ven ahora con otros ojos, de alguna manera, a la figura o al rol de la mujer. Sin embargo, poco hemos hablado de
la percepción social de la propaganda y de la publicidad respecto al estereotipo de mujer en una transición entre el siglo XIX hacia el siglo XX y durante los 4 años que dura la guerra. En estos años eh, ya tenemos sobradas pruebas de que las mujeres se ocupan de oficios que antes no lo hacían, ejercen otro tipo de responsabilidades y obviamente van desarrollando capacidades que hasta ese momento les habían capacidades que no habían desarrollado hasta ese momento y ocupan espacios que les estaban vedados, ¿no? Bueno, la prensa, la literatura, la propaganda en general, ¿qué es lo que hace? De alguna manera traslada lo que es el estereotipo del ámbito privado, del ámbito doméstico, de la mujer que cuida, de la mujer que salva, de la mujer que consuela, lo traslada al espacio de lo público. Acá tenemos una propaganda belga donde la mujer enfermera aparece con alas como si fuese un ángel que puede salvar a un soldado que está caído. Y esto obviamente porque se sigue reproduciendo la lógica de que estas son las cualidades que le corresponde a lo femenino. Y de ninguna manera esto representa la otra realidad que es mayoritaria y que tiene que ver con la mujer empleada en la industria y ejerciendo trabajos que hasta ese momento no lo hacían y que eran trabajos que estaban muy vinculados a capacidades eminentemente masculinas que tienen que ver con la fuerza, por ejemplo. Y esto tiene que ver no solamente por la percepción social, sino también a cómo el mundo obrero, que es un mundo que está cooptado en su mayoría por varones, es un mundo que es muy hostil a la figura de la mujer que se emancipa, la mujer que desarrolla otro tipo de capacidades. El rol de la mujer obrera, si bien existe hasta ese momento, está muy menospreciado en general por el mundo obrero y obviamente eso también alimenta este tipo de propagandas. Bueno, acá tenemos, esto no es una propaganda, sino que es una imagen donde hay una voluntaria de la Cruz Roja que le sirve agua a un soldado británico. Bueno, esta imagen se ha reproducido también, si bien es una imagen más bien que ha sido oficial, se la ha reproducido mucho como una publicidad o una propaganda para seguir alimentando este discurso de la mujer salvadora. Una vez finalizada la guerra, obviamente el clima de posguerra es un clima sumamente traumático. Finalizada la guerra en 1918, se viven las consecuencias aterradoras que han tenido los 4 años de contienda. Ya no se habla de la guerra como algo romántico, sino que se tiene la imagen del soldado que sufre en la trinchera. Y respecto a las mujeres, bueno, las experiencias son muy heterogéneas. Hemos dicho que la guerra supone una gran cantidad de pérdidas vinculadas a lo económico, pero también supone una crisis humanitaria debido a la gran cantidad de pérdidas humanas que se sufren. En esta sociedad fracturada por la guerra, la mujer revive distintas experiencias. Por un lado, es una mujer viuda que se transforma en un sistema de familia debido a la ausencia de su esposo. Otras mujeres que en el transcurso de la guerra han visto ampliarse sus horizontes como enfermeras, por ejemplo, que han viajado hacia otras partes y que de alguna manera han ido viviendo experiencias emancipatorias. Hay otras mujeres que obtuvieron un trabajo, no lo dejan tras la guerra y eso también de alguna manera les da la posibilidad de seguir percibiendo un salario y de encaminarse de manera cada vez más concreta a la independencia económica. No obstante, en su mayoría, las sociedades europeas de este momento esperan el regreso del hombre que ha estado peleando en el frente de batalla
y de alguna manera se espera que ellos ocupen esos espacios que habían dejado, sobre todo en lo que es el mundo obrero, en el mundo industrial. Esto lleva a que ocupen esos espacios, se relegue a la mujer nuevamente al ámbito de lo doméstico y se empieza a reforzar el estereotipo de la mujer ama de casa, buena esposa, que debe hacerse cargo de sus hijos, del hogar y debe esperar del varón proveedor. Eso lleva a una creciente desmovilización que tiene que ver con las críticas al movimiento feminista, las críticas a la emancipación y una propaganda que tiene que ver mucho, por ejemplo, con la propaganda americana, que va presentando a la mujer como una mujer que está relegada al ámbito doméstico, pero también se le erotiza, se la muestra como una mujer sumamente consumista, se cosifica de alguna manera a la figura femenina. Esta experiencia obviamente es la contracara de la realidad que vivieron las mujeres durante la guerra y que tiene que ver con cómo fueron conquistando esos espacios en el ámbito laboral y sobre todo en el mundo de la industria. Bueno, acá tenemos una imagen de una mujer que despide a un soldado alemán, y que esta imagen nos gustaba y la hemos elegido justamente porque demuestra cómo de alguna manera se esperaba que la mujer esperase pacientemente al soldado tras la guerra, y bueno, esta no es la imagen que se replica. En su mayoría la mujer sale de su casa, busca un trabajo y empieza a transitar el camino de la independencia económica. Más allá de que la guerra haya significado un paz o una pausa en el movimiento sufragista, por ejemplo, y aunque en el periodo de entreguerras se haya de alguna manera reforzado el papel de la mujer ama de casa, y que esto tiene mucho que ver con los fascismos, por ejemplo, en el periodo de entreguerras. Surge, por ejemplo, durante el franquismo, ya en décadas posteriores, lo que se llama la guía para la buena esposa, que tiene que ver con una serie de pautas que la mujer debía seguir para garantizar cierta excelencia en el ámbito doméstico, ¿no? Bueno, más allá de eso, la realidad es que el feminismo empieza a asistir a un proceso de reconstrucción que es muy rico, desde la Primera Guerra en adelante y sobre todo después de la Segunda, ya a mediados de siglo. Las organizaciones feministas empiezan a estar muy vinculadas a movimientos de liberación social, a movimientos subalternos, a pueblos oprimidos. Se empieza a ligar el feminismo a la lucha también por la paz, de alguna manera, por la emancipación y por la conquista de otros espacios y de otro tipo de derechos que no solamente tienen que ver con lo político, sino también, por ejemplo, con los derechos civiles, con los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Bueno, con esto damos por finalizada la clase. Vamos a dejar también en el aula virtual una actividad para que ustedes puedan reflexionar en torno a estos contenidos. Obviamente pueden consultarnos en caso de que tengan alguna duda, de que quieran compartir algo en particular, pueden hacerlo. Esperamos que les haya gustado, que les guste. Esperamos haber sido claros, y también que puedan disfrutar este espacio tanto como nosotros. Les recomendamos obviamente que tomen apuntes, que vean los videos cuantas veces sea necesario, y estamos aquí obviamente para responder a sus dudas, y esperamos que las clases que siguen vayamos mejorando nosotros y ustedes aprovechen mucho más este espacio.